quienes estamos atravesando la pandemia desde el mismo momento que comenzó la misma. Estamos ya a punto de llegar a ese horizonte. La vacuna de Pfizer comenzará entonces a implementarse en el Reino Unido a partir de la semana que viene. En la Argentina ya pidió la aprobación por parte de la ANMAT. Ahora, ¿cuándo podría comenzar a aplicarse? Por otro lado, la Sputnik V rusa. Las autoridades del laboratorio que la realizó, que la produjo, que la produce, dijeron que podía producirse también en la Argentina. Todas puertas abiertas a la esperanza. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Y lo más importante, ¿cuándo podríamos recibirlas? Ya estamos en comunicación con Víctor Romanovsky. Él es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, investigador superior del CONICET y profesor en la Facultad de Ciencias Exactas aquí en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo le va? Gabriel Prósperi lo saluda. Buen día. Sí, buen día, Gabriel. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, Víctor. Nosotros estamos aquí muy expectantes de todo lo que acontece y por eso lo llamamos para que nos baje un poco a tierra o nos eleve esa esperanza respecto a la vacuna. ¿Dónde estamos parados con toda la información del día de ayer? Sí, en ese sentido hay dos aspectos que deberemos considerar. Uno es la verdadera luz de esperanza, como decías recién. Son excelentes noticias, las cosas avanzan más rápidamente porque incluso las autoridades regulatorias se han puesto las pilas y en esta situación de emergencia los procesos no es que bajen la calidad del escrutinio al que se somete cada uno de los candidatos vacunales, todo lo contrario, se avanza con muchísima seguridad y lo que se hace es simplemente acelerar los plazos burocráticos que habitualmente eran de meses y hasta podrían llegar a ser de un año de duración porque la gente se toma su tiempo, hay distintos medicamentos y vacunas en general que se presentan para su evaluación por estos entes regulatorios. Yo estoy escuchando un eco, no sé si eso lo escuchan ustedes. Yo lo estoy escuchando perfectamente. Si a usted le molesta, me avisa y tratamos de solucionarlo. Pero me estoy escuchando con un retraso de 3 o 4 segundos. Puede ser de la línea telefónica directamente, de la señal del celular. Puede ser eso. Bueno. Si a usted no le molesta, seguimos. Nosotros lo escuchamos perfectamente. No, seguimos entonces, seguimos. Yo me la puedo bancar. Gracias. Y a ver, ¿qué es lo que más les interesa? A mí me parece que es muy auspicioso que la Argentina esté en condiciones de producir vacunas de última generación. Ya hace tiempo sabemos que mAbxience, una compañía del grupo Insud, ha firmado un compromiso, un acuerdo con Oxford, AstraZeneca para producir la vacuna basada en adenovirus y desarrollada en Oxford en su planta de Garín. Sí, correcto. Y hace una semana ya que se comenzó con la etapa de producción. Bien. Volviendo a la de Pfizer, que es la que pareciera que ya está al borde de utilizarse, de hecho en el Reino Unido van a utilizarla desde la semana que viene. Se habla, por lo menos lo que sabemos en términos técnicos, de que se debe mantener a 80 grados bajo cero y eso sería, entre comillas, cierto impedimento para que fácilmente se masivice en su utilización aquí en la Argentina. ¿Es así? Es verdad, ese es una contra que tiene, o un aspecto, digamos, más complicado para la distribución de la vacuna en distintos lugares. De todos modos, Pfizer ya desarrolló sistemas de congelamiento, cajas que mantienen los stocks de vacuna congelada durante varios días, mientras se envía por vía aérea a distintos puntos del mundo y del país. Eso, de hecho, es una complicación.
pero sospecho que la vacuna de Pfizer, que es esta basada en RNA mensajero, va a ser utilizada principalmente en los grandes centros urbanos, porque, digamos, no nos mintamos a nosotros mismos, no va a haber suficientes dosis de vacuna de Pfizer para vacunar a todo el personal médico y a todo, toda la franja de mayores de 65 años, que serían los que entran en la primera prioridad de vacunación. O sea, es importante que haya varias fuentes, varios productores que puedan suministrar a nuestro país la cantidad de dosis necesaria para que la mayor cantidad de gente que está en la franja de alto riesgo sea vacunada durante los meses de enero y febrero. Bien. ¿La Sputnik sería de más fácil portabilidad? Absolutamente. Tanto la vacuna Sputnik como la de Janssen, como la más famosa de Oxford y AstraZeneca, están basadas en el uso de adenovirus como portadores de la información necesaria para inmunizar. Y esos virus se pueden almacenar a temperatura de refrigerador durante un tiempo relativamente largo. Para tiempos un poco más prolongados, solo se necesita un freezer común de menos 18 a menos 20 grados. O sea, eso facilita muchísimo la logística. Y el Sputnik se presentó ayer ante las Naciones Unidas, o sea que también estaría al caer. De hecho, Rusia ha anunciado también en las últimas horas que comenzará masivamente a inocular a su población a partir de la semana que viene. Por lo tanto, se expandiría rápidamente a nivel mundial. Entiendo que sí, hay como 40 países que han firmado acuerdos de compra con Rusia, con la Federación Rusa. ¿Qué pasa con la de Moderna y la de Oxford? La de Oxford apareció como la primera esperanza allá por el mes de abril o mayo, que ya se estaba trabajando en una vacuna que podría estar para octubre, noviembre. Nosotros la tuvimos más cercana porque, como usted bien decía, se firmó un convenio con el gobierno nacional para producirla aquí. ¿Cuál es ahora o en qué momento está la vacuna de Oxford en función de las pruebas de fase 3 que se realizan con cada una de ellas? En realidad la vacuna de Oxford probablemente es la que cumplió con todas las fases de publicación de los resultados en revistas científicas, y digo que es la única porque todas las demás que empezaron a protestar cuando Rusia anunció su vacuna basada en adenovirus por la falta de publicaciones científicas, estaban en exactamente la misma situación, no habían publicado absolutamente nada. Actualmente tenemos la publicación de los datos detallados de cada uno de los candidatos vacunales en las primeras etapas de la fase clínica, de todas. La de Oxford incluso ha publicado resultados de fase 2 que son excelentes. Y yo no tengo por qué dudar de las otras basadas en la misma tecnología, aunque lo único que tenemos de muchas de ellas es los anuncios de prensa de los productores. Estamos hablando... Eso seguramente es una información comprimida de lo que se debe presentar a las entidades regulatorias de cada uno de los países. Estamos hablando, les decía, con el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, con Víctor Romanovsky. Víctor, el gobierno nacional se atrevió a anunciar que para la primera quincena de enero comenzaría el plan de vacunación para la población de riesgo, profesionales de la salud, es decir, aquellos que están en la primera línea de combate contra el COVID-19. ¿Cree que a partir de lo que estamos hablando, esa estimación del gobierno podrá concretarse? Yo creo que es bastante realista. Que hay una posibilidad concreta entonces. Totalmente. Y podría ser con la de Pfizer, con Sputnik, con la que el gobierno pueda hacerse con ella
en el menor tiempo posible. Tengo entendido que a pesar de que la vacuna de Oxford va a ser producida en la Argentina y las primeras dosis van a estar listas en marzo-abril, AstraZeneca se comprometió a suministrar un cierto número de dosis con anticipación, que sería en enero seguramente. Pero las que están muchísimo más cerca son la de Pfizer, que es una de las vacunas que están probándose en fase 3 en nuestro país, con mucha precisión y un seguimiento excelente. Yo de hecho soy uno de los voluntarios de esa prueba clínica. Entonces, para resumir, Pfizer y Sputnik V serán seguramente las primeras vacunas que están disponibles para la vacunación en los meses de enero y febrero. ¿Qué les diría? Y para eso es muy importante que no esperemos la llegada de las vacunas sin hacer nada. Eso ya fue atendido por el gobierno nacional y en particular por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se convocaron a voluntarios para aumentar la base de vacunadores, con un periodo de capacitación, y eso mostró un sentimiento solidario en la población, ya que se anotaron muchos más voluntarios que los que se necesitaban. Así que yo creo que en ese sentido estamos preparados y ya se están definiendo cuáles van a ser los puntos de vacunación para no concentrar en unos pocos lugares multitudes de, digamos, gente esperando ser vacunada. Por último, Víctor, ¿qué les diría como argumento científico que avale tal postura a aquellos que se niegan o no tienen ganas de vacunarse? ¿Qué les diría? Yo diría que hay que disociar lo científico y médico de la oposición política y la ignorancia, que son la madre de ciertos prejuicios. Además, sumemos el fundamentalismo naturista antivacuna, que se muestra renuente a la vacunación. La vacunación, después del agua potable, es una de las mejores armas que tiene la medicina para evitar las catástrofes, digamos, de enfermedades infecciosas. Más las contundente vacunas que eso, imposible. Estamos por aplicar a la población son de la mejor calidad, un nivel de seguridad superior al de las vacunas tradicionales que ya están instaladas en el calendario nacional desde hace muchos años. Así que yo no tengo ninguna restricción o ninguna prevención con respecto a la aplicación de estas vacunas. Es importante también establecer cuáles van a ser los pasos a partir de ahora. No es que cuando se recibe la segunda dosis de la vacuna ya la gente puede sentirse totalmente segura, sino que hay que esperar a que se monte la respuesta inmune, que eso lleva unos 30 días como mínimo, y toda la gente que no está vacunada sigue siendo susceptible. Así que hay que combinar las dos medidas de prevención de infecciones. Por un lado, ser cuidadoso, mantener el distanciamiento, digamos, medidas de precaución como la higiene frecuente, el uso de barbijos, nada de tapabocas, digamos, es un concepto muy erróneo en la propia palabra. Veo mucha gente taparse la boca con un barbijo y asomar la nariz. La nariz expele microgotitas de la misma manera que la boca cuando hablamos, así que
Para que el barbijo sea eficiente, tiene que ser utilizado correctamente, igual que muchos otros elementos. Así que combinar todas las medidas que tenemos a mano. Las medidas de precaución, no hay, digamos, suficiente énfasis que uno pueda imprimir a sus palabras sin referirse a hechos concretos que avalan el uso de estas medidas de precaución. El hecho más contundente es que este año que estuvimos todos con barbijos, cuidándonos de no concurrir a lugares con aglomeraciones de personas, manteniendo el distanciamiento, han resultado en prácticamente la ausencia de casos de otras enfermedades infecciosas que se transmiten por vía respiratoria como la COVID, pero que tenemos la referencia de lo que ha pasado en los años anteriores. Uh-huh. Es decir, que, por ejemplo, la bronquiolitis, que es realmente un problema médico, este año no fue un problema, hubo muy poquitos casos. O sea que es un indicador que las medidas de seguridad implementadas por los gobiernos nacional y provinciales es efectiva. Y hay que seguir estando atentos a ellas, atentas a ellas, para continuar de a poquito, entre todos y desde cada uno y cada una, luchando contra el COVID-19, más allá y por suerte con la llegada de la vacuna. Sí. Víctor Romanovsky. Exactamente. Si me permitís, sí, adelante. Una sola reflexión. Adelante. Las vacunas son un punto de inflexión en este problema. Uh-huh. Pero por otro lado tenemos que estar atentos con lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos. ¿Cómo es la demografía de la segunda fase? En el primer pico de COVID este año, la mayoría de la gente afectada que terminaba hospitalizada eran personas muy mayores, mientras que en este segundo pico, que es muchísimo más elevado que el primero, la edad promedio ha bajado sensiblemente. ¿Y eso por qué es? Porque los jóvenes tienden a cuidarse menos que los mayores, que son conscientes de que son más vulnerables. Y entonces son los responsables de la mayor incidencia de la COVID en este segundo pico en Europa. Entonces, en el próximo paso del plan de vacunación, van a estar incluidos los otros grupos etarios, porque de esa manera se va a ir frenando la circulación del virus en el total de la población. Y solamente nos vamos a poder quedar un poco más tranquilos cuando el 70% de la población esté vacunada. Ojalá, este es el verdadero... Ojalá sea pronto, pronto. Sí, estamos todos ansiosos. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, un lujo escucharlo, porque así aprendemos a valorarnos, a cuidarnos y a estar atentos al COVID-19 ahora que llega la etapa de la definición. Muchas gracias, Víctor. No, muchas gracias a ustedes por llamar.